Hace más de una década que el fondo catarí compró el 70% del Paris Saint-Germain. Esto con la intención de lograr la Champions League. Pero año tras año, el PSG sigue quedando fuera del torneo más importante de Europa a nivel clubes. Pero, ¿cuál es la razón por la que el PSG no puede ganar la orejona? ¿Por qué tras tanta inversión de los cataríes, el Paris Saint-Germain no puede levantar ese título? Estos son los fracasos del PSG y de los cataríes en la Champions League. Antes de hablar de los fracasos del Paris Saint-Germain en la Champions, hay que poner en contexto cómo los cataríes llegaron al club parisino, porque la historia es muy interesante y todo esto se debe a la famosa cena de la corrupción. El Colony Capital era el accionista mayoritario del Paris Saint-Germain en esa época, pero tras muchos fracasos deportivos y deudas multimillonarias decidió vender el club. Es por eso que hizo una cena junto a Michel Platini, que en ese momento era el presidente de la UEFA y el emir de Qatar, donde se habla de una cena de la corrupción. ¿Pero por qué hago énfasis en esto de la cena de la corrupción? Bueno, porque esa noche se pactaron 3 cosas que cambiarían el fútbol a futuro. La primera es que Qatar sería la organizadora del Mundial 2022, Mundial que terminó ganando nuestra selección, la selección de Argentina. La segunda es que Al Jazeera se quedaría con los derechos televisivos de la Liga Francesa. Y la tercera, que la familia real de Qatar, por este fondo de inversión catarí, compraría el Paris Saint-Germain. Y fue así que en junio de 2011 se hizo oficial la venta del Paris Saint-Germain al fondo de inversión catarí. La familia real tuvo que poner 50 millones de euros por el 70% del club. Bueno, entonces podemos decir que el emir de Qatar y su familia son las que tomaron la rienda del club. No es tan así, porque ahí es donde entra la figura pública y el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi. La relación entre el emir de Qatar y Nasser Al-Khelaifi viene desde hace mucho tiempo atrás. Ambos jugaban al tenis y formaron parte de la selección de Qatar en la Copa Davis. El emir necesitaba a alguien de confianza. A eso sumale la ambición que tiene Nasser Al-Khelaifi. Sumás la dupla perfecta para poder llevar a cabo un proyecto tan importante como lo es el Paris Saint-Germain. Y en el primer mercado de pases bajo el mando de Nasser Al-Khelaifi, el PSG ya pisaba fuerte. En su primera temporada con los jeques, el Paris Saint-Germain tuvo una inversión de 97 millones de euros, donde tuvo 19 incorporaciones y nada más que 14 bajas, pero en su mayoría eran jugadores que se fueron libres o se retiraron, como es en el caso de Claude Makelele. Algunas de las incorporaciones más importantes de ese mercado fueron la de Javier Pastore, que costó 42 millones de euros, siendo la compra más importante de la historia del club en ese momento, la de Thiago Motta, que costó 11 millones y medio de euros, la del joven Kevin Gameiro, que costó también 11 millones de euros. Otros nombres importantes que ingresaron a ese mercado fueron el de Blaise Matuidi, Mohamed Sissoko y Maxwell. Y esa primera temporada del PSG bajo el mando de Nasser Al-Khelaifi no fue como se esperaba. Los parisinos quedaron afuera en fase de grupos de la Europa League, y no solo eso, sino que en la Ligue 1 terminaron segundos atrás del Montpellier, mientras que en la Copa de Francia quedaron afuera en cuartos y en la Copa de la Liga quedaron afuera en octavos de final. 2012-2013 fue la primera temporada bajo el mando de los jeques en el que el Paris Saint-Germain jugaría la Champions League. Es por eso que los jeques decidieron invertir más dinero que la temporada anterior. En total se invirtieron 146 millones de euros, donde hubo 11 incorporaciones y 15 bajas. Ese mercado tuvo fichajes bastante interesantes que dejarían huella en el club. Primero el de Thiago Silva, que costó un total de 42 millones de euros, siendo el fichaje más caro de ese mercado. Después tenemos el de Lucas Moura, que costó
40 millones de euros. Le sigue el fichaje del Pocho Lavezzi, que costó 30 millones de euros. Y último, pero no menos importante, el fichaje que marcó historia en el club, el de Zlatan Ibrahimovic, por 21 millones de euros. Además de todos los nombres que te acabo de mencionar recién, hubo otros dos que fueron importantes para el club. Uno fue el de Marco Verratti, jugador que sigue hoy en día en la institución, y el otro es el de David Beckham, que llegó gratis de la MLS. Después de tanta inversión, el PSG arrancaba la temporada y su primera travesía por la Champions League, pero no fue como se esperaba. Los parisinos volvieron a ganar la Liga Francesa después de 18 años, pero en los otros 3 torneos que disputó el Paris Saint-Germain no pudieron conseguir el título. En la Copa de Francia y en la Copa de la Liga quedaron afuera en cuartos, y en su objetivo máximo, que era la Champions League, se quedaron afuera contra Barcelona, también en los cuartos de final, pero por gol de visitante. Tras no llegar a semifinales de la Champions League, el jeque decidió romper el chanchito y comprar una figura internacional para la 2013-2014. Los parisinos habían hecho oficial la compra de Edinson Cavani, proveniente del Nápoles, por 64 millones de euros, convirtiendo así el fichaje más caro de toda la historia de la Liga Francesa y de la historia del Paris Saint-Germain. Además del uruguayo, el Paris Saint-Germain contrató por 31 millones de euros a Marquinhos. Esa temporada el Paris Saint-Germain a nivel local le fue muy bien, pero a nivel Champions, que es el objetivo que se habían marcado los cataríes, todavía no lograba la perfección. El club parisino volvería a ser campeón de la Liga Francesa. Además, esa temporada consiguió la Copa de la Liga y la Supercopa de Francia, pero en la Champions quedaría eliminado otra vez en cuartos y otra vez por el gol de visitante ante el Chelsea. Y pasaban los años y el Paris Saint-Germain no podía conseguir el objetivo que era la Champions League, porque a nivel local ganó todo lo que compitió, pero en la Champions siempre se quedaban a un paso de poder clasificar por lo menos a las semifinales. En la temporada 2014-2015 el Paris Saint-Germain volvería a quedar afuera en cuarto de final de la Champions, y otra vez contra el Barcelona, con un global de 5-1. En la 2015-2016 el Paris Saint-Germain volvería nuevamente a caer en los cuartos de final, pero esta vez ante el Manchester City, con un global de 3-2. Y eso que los parisinos esa temporada volvieron a romper el récord del fichaje más caro de su historia, que fue el de Ángel Di María por 65 millones de euros. Y frenamos en la temporada 2016-2017, porque ese año el Paris Saint-Germain se enfrentaría nuevamente al Barcelona y ocurriría una de las series más increíbles de toda la historia de la Champions League. Los parisinos derrotaron en la ida de los octavos de final al Barcelona por 4-0, con un doblete de Ángel Di María, uno de Draxler y otro de Cavani, y parecía que ya tenían un pie y medio adentro de los cuartos de final de la Champions. Pero el club blaugrana tendría otros planes para el partido de vuelta contra el Paris Saint-Germain. El Barcelona daba vuelta a la eliminatoria tras vencer en el Camp Nou 6-1 al Paris Saint-Germain. Y el club parisino quedó como el primer equipo de la historia al que le dan vuelta un resultado de 4-0. Nasser Al-Khelaifi, humillado por cómo se dio la serie ante el Barcelona en los octavos de final de la Champions pasada, decidió invertir en la 2017-2018 un dinero nunca antes visto en toda la historia del fútbol. El conjunto francés gastó 238 millones de euros, donde tuvo 11 incorporaciones y solamente 14 bajas. En ese mercado estuvo el fichaje más caro de la historia del fútbol, el de Neymar Jr., procedente del Barcelona, por la cantidad de 222 millones de euros, precio que a día de hoy nadie ha podido superar. Al brasileño se le sumaron un joven Kylian Mbappé, que esa temporada llegó a préstamo del Mónaco, pero la siguiente lo compraron por 180 millones de euros. Y Dani Alves, que llegaba libre de la Juventus y que venía a darle más experiencia a la defensa del Paris Saint-Germain. Y parecía que con la inversión que habían hecho los cataríes
Este era el año donde el Paris Saint-Germain podría conseguir la orejona, pero como dije las anteriores temporadas, no fue como se esperaba. A los parisinos les tocaría jugar en octavos de final al que sería el campeón de esa edición de la Champions, el Real Madrid, y el conjunto blanco los terminó dejando afuera con un global de 5-2. Por lo menos el Paris Saint-Germain pudo ganar todo a nivel local, aunque quedó ese sabor amargo de no poder pasar ni siquiera a los cuartos de final de la Champions League. Al año siguiente, el Paris Saint-Germain volvería a quedar eliminado en los octavos de final, pero esta vez siendo el favorito de la serie ante un débil Manchester United. Los Red Devils lograron pasar de ronda tras el triunfo 3-1 en París e igualar la serie 3-3 en el global, dejando afuera al conjunto parisino gracias al gol de visitante. En la temporada 2019-2020, ya con un Paris Saint-Germain más asentado, volvieron a jugar los cuartos de final de la orejona, tras vencer en los octavos al Borussia Dortmund de Erling Haaland por un global de 3-2. Pero llegaría la bendita pandemia que frenaría la ilusión parisina. La UEFA decidió que lo que restaba de competencia se juega partido único en Portugal, y así el conjunto parisino se enfrentaría al Atalanta en cuartos, donde ganó 2-1 y pasó por primera vez en su historia a las semifinales. Y como diría el mítico Alejandro Sabella, cruzamos el Rubicón, vamos a ver ahora qué pasa. Y llegaron a las semifinales, donde el Paris Saint-Germain se enfrentó al RB Leipzig, y el partido se lo terminaron quedando los parisinos tras vencer al conjunto alemán por 3-0, consiguiendo así por primera vez en su historia un boleto a la final de la Champions League. Y el momento más esperado para los hinchas del Paris Saint-Germain y también para los cataríes había llegado. Estaban a un paso de conseguir la orejona, pero el Bayern fue mucho mejor en esa final, y con un gol de Kingsley Coman, quien había sido canterano del PSG, se terminaron quedando con la Champions League en Portugal. Y esa fue la chance más cercana que tuvo el Paris Saint-Germain y los cataríes de quedarse con la Champions, porque a la siguiente temporada llegaron a las semifinales, que perdieron ante el Manchester City por un global de 4-1. Y frenamos por última vez en el mercado de pases de la temporada 21-22, porque Nasser Al-Khelaifi trajo jugadores de mucha calidad del Paris Saint-Germain para llevarse la Champions League. En total los parisinos gastaron 80 millones de euros, donde tuvieron 23 incorporaciones y 17 bajas. En ese mercado tuvimos algunos de los fichajes más importantes de la historia del fútbol, como es el caso de Lionel Andrés Messi, que llegó libre desde el Barcelona. Además del argentino se le sumó Sergio Ramos, que llegó libre del Real Madrid, Gianluigi Donnarumma, que llegó libre del Milan, y Achraf Hakimi, que llegó por 68 millones de euros desde el Inter. Y Nasser Al-Khelaifi formaba una delantera de ensueño. Imagínate estar con Lionel Messi, Neymar Jr. y Kylian Mbappé. Pensaban que nadie los podía parar, hasta que en los octavos de final de la Champions llegó el Real Madrid para acabar con ese sueño. El conjunto español le dio vuelta a la eliminatoria al Paris Saint-Germain. Terminó ganando 3-2 en el global, pasando los cuartos de final de la orejona. Y llegamos a la última Champions, donde encontramos a un PSG más asentado, a un Lionel Messi que se acomodó a la vida parisina, a un Mbappé con un nivel estratosférico, y un equipo que tenía mejores armas para la orejona. Pero en los octavos de final se encontró a un viejo fantasma del pasado, al Bayern Múnich, que no se lo dejó nada fácil. Los parisinos volvieron a dejar una mala imagen, y esta vez perdieron 3-0 en el global y quedaron nuevamente eliminados en los octavos de final. Y ya repasamos los fracasos del Paris Saint-Germain en la Champions League, pero te preguntarás, ¿cuáles son las razones por las que el club parisino no puede conseguir la orejona? El primer factor viene relacionado con todo el tema futbolístico del PSG, la mala suerte en los sorteos, las lesiones de jugadores importantes, como es el caso de Neymar Jr., que se ha perdido más de 100 partidos por lesiones, además de los malos planteamientos que han hecho los técnicos y de los errores de los propios jugadores del conjunto francés.
Y el segundo factor, que para mí es la clave por la cual el Paris Saint-Germain no puede ganar la Orejona, es que no sigue una línea deportiva. Desde que Nasser Al-Khelaifi tomó las riendas del Paris Saint-Germain, han pasado varios directores deportivos que han cambiado la idea deportiva del Paris Saint-Germain, no teniendo una línea clara, dependiendo de cómo les vaya esa temporada. En los más de 10 años que lleva Nasser Al-Khelaifi en el Paris Saint-Germain, ya ha gastado más de 1.500 millones de euros y va a seguir invirtiendo dinero hasta que la Champions League se encuentre en París. Y este fue el video de los fracasos del Paris Saint-Germain y los cataríes en la Champions League. No te olvides suscribirte, darle like al video y comentar qué te pareció. Yo soy Ramiro Fernández y nos vemos en la próxima con mucho más.